Mi esposa me abandonó porque su mejor amiga inventó que la engañé, la eché de mi casa y ella se vengó con una mentira brutal, pero sus propios mensajes la expusieron y perdió todo. Tengo 35 años, vivo en Denver, y hace como un año y medio me divorcié de la que pensé que sería el amor de mi vida. Y no fue por infidelidad real, no fue porque dejáramos de amarnos, no fue por ninguna de las razones normales por las que las parejas se separan. Fue porque la mejor amiga de mi ex esposa era una psicópata manipuladora que destruyó mi matrimonio con mentiras, porque yo tuve la audacia de sacarla de mi casa. Y lo peor de todo, es que mi esposa le creyó a ella, en lugar de creerme a mí. Pero bueno, supongo que debería empezar por el principio. Conocí a Ruby cuando tenía como 28 años. Ella tenía 26, y la conexión fue inmediata, ya sabes, de esas que se sienten como en las películas. Era hermosa, inteligente, teníamos los mismos gustos raros en música, ambos odiábamos el cilantro con pasión, ese tipo de cosas que te hacen pensar que el universo literalmente te puso a esta persona en el camino. Salimos durante 2 años antes de comprometernos. Y todo era perfecto, excepto por un detalle que yo, como idiota, decidí ignorar porque estaba enamorado. Ese detalle se llamaba Savannah. Savannah era la mejor amiga de Ruby desde la preparatoria. O sea, llevaban tipo 10 años de amistad cuando yo aparecí en escena. Y desde el primer momento que la conocí, algo en mi cabeza me decía que esta mujer era un problema. No puedo explicarlo bien, pero había algo en la forma en que hablaba, en cómo siempre tenía que ser el centro de atención, en cómo cada historia que Ruby me contaba sobre ella terminaba con algún drama donde Savannah era la víctima incomprendida. Pero Ruby la adoraba, la defendía de todo. Decía que Savannah había tenido una vida difícil y que por eso era así. Y yo, queriendo ser el novio comprensivo, nunca dije nada más allá de comentarios vagos tipo, ah, qué interesante, o ya veo. Las cosas se pusieron raras durante la planeación de la boda. Ruby y yo nos comprometimos después de 3 años juntos, y estábamos súper emocionados planeando todo. Nada ostentoso. Queríamos algo íntimo, como 80 personas, en un venue bonito, pero no exagerado en las afueras de Denver. Y entonces Savannah, que obviamente iba a ser la dama de honor, empezó con sus exigencias. Primero fue el vestido, que tenía que ser de cierto color porque otro color la hacía ver pálida o no sé qué. Luego fue la ubicación donde iba a estar parada durante la ceremonia, que tenía que ser específica para que saliera bien en las fotos. Pero la gota que derramó el vaso para mí, aunque de nuevo me quedé callado, fue cuando exigió que ella también tuviera su momento especial caminando por el pasillo. No estoy bromeando. Esta mujer quería su propia entrada especial antes de que entraran las damas de honor normales, con su propia canción y todo, porque ella era la mejor amiga y merecía reconocimiento especial. Ruby pensó que era una idea linda, algo para honrar su amistad, y yo simplemente dije, lo que sea te haga feliz, amor, porque no quería empezar nuestra vida de casados peleando por la amiga tóxica. Así que sí, en mi boda, Savannah tuvo su momento de protagonismo caminando sola por el pasillo mientras sonaba no sé qué canción dramática, y todos se quedaron tipo, ¿qué onda con esto? Pero nadie dijo nada. Nos casamos en mayo de 2022, y los primeros meses fueron increíbles. Teníamos un departamento bonito en Capitol Hill. Yo trabajaba en una empresa de software. Ruby era diseñadora gráfica freelance, y estábamos construyendo nuestra vida juntos. Savannah aparecía seguido, pero era manejable, o sea, venía a cenar cada 2 semanas, a veces se quedaba a dormir en el sofá si tomaba de más, ese tipo de cosas, molesto pero no insoportable. Todo cambió en septiembre de ese año. Savannah había estado saliendo con un tipo, Cameron, durante como año y medio. Ruby siempre decía que eran la pareja perfecta, que iban a casarse, toda esa onda. Y entonces de la nada Cameron la dejó. No sé exactamente por qué. Ruby nunca me dio detalles claros. Solo decía que Cameron dijo que necesitaba espacio o algo así. Savannah obviamente armó un drama monumental. Estaba destruida, llamaba a Ruby llorando a las 3 de la mañana, amenazaba con hacerse daño, todo el repertorio de manipulación emocional que puedas imaginar. Y entonces vino la pregunta que cambió todo. Ruby, me dijo una noche, con esa voz suave que usaba cuando sabía que yo no iba a querer lo que estaba a punto de proponer, ¿crees que Savannah podría quedarse con nosotros unos días hasta que encuentre un nuevo lugar? Según Ruby, Savannah había estado viviendo con Cameron y ahora no tenía dónde quedarse porque técnicamente el departamento era de él. Yo dije que está bien, unos días.
pensando que serían tipo 5 o 6 días máximo. Unos días se convirtieron en un mes entero del infierno. Esta mujer básicamente tomó control de nuestro departamento. Dejaba su ropa tirada por todos lados, usaba mis productos de baño sin pedir permiso, cambiaba el canal de la tele cuando yo estaba viendo algo, hacía comentarios pasivo-agresivos sobre todo, desde cómo yo preparaba el café hasta cómo decorábamos el lugar. Comía nuestra comida sin reponer nada, invitaba a sus amigas sin avisar, ponía música a volumen ridículo cuando yo estaba en llamadas de trabajo. Y lo peor era que Ruby defendía cada cosa que hacía con alguna excusa tipo está pasando por un momento difícil o no lo hace con mala intención. Pero el momento que realmente me hizo explotar fue cuando llegué temprano del trabajo un martes, como a las 3 de la tarde porque había terminado mis cosas y mi jefe me dejó salir y encontré a Savannah en mi cama. No en el sofá donde se suponía que estaba durmiendo, en mi cama, con Ruby, viendo una película, comiendo palomitas, como si nada. Y cuando les pregunté qué estaba pasando, Savannah me miró con esa sonrisita de superioridad y dijo, «Ah, es que el sofá es súper incómodo y Ruby dijo que podíamos ver la peli aquí». Ni siquiera me preguntaron. Esa noche esperé a que Savannah saliera con unas amigas y le dije a Ruby que ya era suficiente, que Savannah tenía que irse. Ruby empezó con que no podía echarla así a la calle, que era su mejor amiga, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Y yo, tratando de mantener la calma aunque estaba hirviendo por dentro, le dije que ya había pasado un mes, que esto se suponía que eran unos días, que Savannah claramente no estaba buscando su propio lugar porque estaba demasiado cómoda usando el nuestro. Ruby empezó a llorar, diciendo que yo no entendía la amistad de mujeres, que ella estaría destrozada si yo dejara a un amigo en la calle. Y le respondí que la diferencia era que yo nunca dejaría que un amigo se aprovechara de nosotros así. Al final le di un ultimátum, algo que jamás pensé que tendría que hacer con mi esposa. Le dije que Savannah tenía una semana para encontrar otro lugar, que yo le ayudaría a buscar, que incluso le prestaría dinero si era necesario, pero que no podía seguir viviendo con nosotros. Ruby aceptó a regañadientes, y los siguientes días fueron súper tensos. Savannah, obviamente, se enteró de la conversación y empezó a tratarme con un desprecio que ni siquiera intentaba ocultar. Me ignoraba completamente. Si yo hablaba, ella salía del cuarto. Ese tipo de cosas infantiles. Finalmente encontró un lugar, un estudio pequeño como a 20 minutos de nosotros, y se fue. Ruby lloró cuando la ayudamos a mudarse, como si su mejor amiga se estuviera muriendo en lugar de simplemente mudándose a 20 minutos de distancia. Y yo, honestamente, pensé que lo peor había pasado, que ahora podríamos volver a nuestra vida normal. Qué ingenuo fui. Las siguientes 2 semanas fueron raras. Ruby estaba distante, menos cariñosa, pasaba mucho tiempo en su teléfono intercambiando mensajes con Savannah. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me decía que sí, que solo estaba preocupada por su amiga. Y entonces, una noche de viernes, llegué del trabajo, y Ruby estaba sentada en el sofá con una expresión que nunca le había visto, fría, dura, casi con odio. Me miró y dijo, «Necesitamos hablar». Y yo, pensando que íbamos a tener alguna conversación sobre límites con Savannah o algo así, me senté y dije, «Claro, ¿qué pasa?». Y entonces Ruby me soltó la bomba. Me dijo que Savannah la había llamado esa tarde llorando, diciendo que había visto algo que no sabía si debía decirle, pero que su conciencia no la dejaba callarse, que había ido a un café en el centro ayer jueves como a las 6 de la tarde, y que me había visto ahí con otra mujer, que estábamos súper cariñosos, que nos estábamos besando, que claramente no era un encuentro de trabajo. Me quedé en shock total. Literalmente, no podía procesar lo que estaba escuchando, porque era tan absurdamente falso que ni siquiera sabía cómo empezar a defenderme. Le dije que eso era mentira, que yo ni siquiera había estado en el centro el jueves, que había trabajado desde casa todo el día y luego había ido al gimnasio como siempre hacía los jueves. Tenía mi registro del gimnasio en la app, podía mostrárselo. Y Ruby me miró y dijo, «Savannah no tiene razón para mentir sobre algo así». Esa frase me destrozó. No tiene razón para mentir. Como si todas las señales de que Savannah era una manipuladora no existieran, le dije que claro que tenía razón, que estaba enojada porque yo la había sacado de nuestra casa, que obviamente esto era venganza. Ruby negó con la cabeza y dijo que eso era ridículo, que Savannah nunca haría algo así, que ella la conocía desde hacía 10 años y yo apenas llevaba 5 años en su vida.
Traté de mostrarle mi ubicación del jueves en Google Maps, mi registro del gimnasio, mis mensajes de texto de ese día, pero Ruby tenía una respuesta para todo, que podía haber borrado mensajes, que podía haber apagado mi ubicación, que el registro del gimnasio no probaba que no hubiera ido al centro antes o después. Estaba claro que ya había decidido creerle a Savannah, y nada de lo que yo dijera iba a cambiar eso. Le rogué que lo pensara lógicamente, que me conocía, que sabía que yo nunca le sería infiel. Le dije que por favor hablara con Savannah y le preguntara detalles específicos. ¿Qué estaba usando yo? ¿Cómo era la mujer? ¿El nombre del café? Pero Ruby dijo que Savannah ya le había dado todos esos detalles, que yo tenía una camisa azul que reconoció, que la mujer era rubia y delgada, que era en el Starbucks de la 16th Street. Y la cosa es que sí tengo una camisa azul, pero no me la había puesto ese día. Y además, yo ni siquiera voy a Starbucks porque odio su café. La conversación se puso cada vez peor. Ruby empezó a sacar cosas del pasado, momentos donde, según ella, yo había sido distante o donde había llegado tarde a casa. Todo lo retorcía para que encajara con esta narrativa de que yo era un infiel. Y en algún momento me di cuenta de que esto no era una conversación, era un juicio donde yo ya estaba condenado. Esa noche, Ruby durmió en el cuarto de visitas. Al día siguiente hizo una maleta y me dijo que se iba a quedar con Savannah un tiempo mientras decidía qué hacer. Le dije que si se iba, si elegía creerle a su amiga en lugar de a mí sin ninguna prueba real, entonces nuestro matrimonio estaba acabado. Y ella me miró con los ojos rojos de llorar y dijo, entonces supongo que está acabado. Se fue. Y yo me quedé solo en nuestro departamento, rodeado de nuestras cosas, nuestras fotos, nuestra vida, sin poder creer lo que acababa de pasar. Los siguientes días fueron una nebulosa. Intenté llamarla, mandarle mensajes, pero me tenía bloqueado. Le pedí a amigos mutuos que hablaran con ella, pero todos decían que Ruby estaba devastada y que necesitaba espacio. Como a la semana recibí un mensaje de Ruby. Ni siquiera me llamó. Fue un mensaje de texto que decía, quiero el divorcio, por favor contrata un abogado, así de frío, así de final. Respondí rogándole que al menos habláramos en persona, que esto era una locura, que Savannah estaba mintiendo, pero ya no recibí más respuestas. Y entonces, empezó lo peor. Savannah había estado contando su versión de los hechos a todos nuestros amigos mutuos, que ella había visto mi infidelidad, que le había dicho a Ruby por lealtad aunque sabía que dolería, que yo era un mentiroso y un manipulador que estaba tratando de hacerla quedar como la mala. Algunos amigos me contactaron para escuchar mi lado, pero la mayoría simplemente me dejó de hablar. Es increíble cómo la gente prefiere creer la historia más dramática en lugar de pensar críticamente. Pasé los siguientes 2 meses en una depresión horrible. Contraté un abogado para el divorcio. Empecé a empacar las cosas de Ruby que había dejado, intenté seguir con mi vida, pero era imposible no pensar, constantemente, en la injusticia de todo. Yo no había hecho nada malo, y mi vida estaba destrozada. Savannah había ganado. Y entonces, en una tarde de noviembre, recibí un mensaje de un número que no conocía. Decía, hola, soy Brianna, amiga de Savannah, necesito hablar contigo sobre lo que pasó con Ruby. Al principio pensé que era otra trampa, otra forma de hacerme quedar mal, pero algo me hizo responder. Le pregunté de qué quería hablar, y ella dijo que prefería decírmelo en persona, que tenía información importante. Quedamos en un café, irónicamente no muy lejos del Starbucks, donde supuestamente había engañado a Ruby, 2 días después. Brianna llegó nerviosa, mirando constantemente su teléfono como si esperara que alguien la estuviera rastreando. Me dijo que había sido amiga de Savannah durante unos 3 años, que habían tenido una pelea fuerte hacía poco, y que Savannah había mostrado sus verdaderos colores. Y entonces sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla de una conversación de grupo. Eran mensajes de Savannah a Brianna y otras 2 chicas. En esos mensajes, Savannah literalmente admitía que había inventado toda la historia sobre verme con otra mujer. Decía cosas como, ese imbécil me sacó de la casa, así que ahora va a saber lo que se siente perder. Algo importante. Y Ruby es tan ingenua que me creyó todo sin cuestionar nada. Y lo mejor es que ahora están divorciándose, y él está jodido. Había como 10 mensajes así, todos de hace meses, todos mostrando con claridad cristalina que Savannah había fabricado todo. No podía creer lo que estaba viendo.
Le pregunté a Brianna por qué me estaba mostrando esto ahora, por qué había esperado tanto. Me dijo que en su momento no sabía que la situación se había salido tanto de control, que pensó que era solo drama que Ruby y yo eventualmente resolveríamos, pero que se había enterado hacía poco de que estábamos oficialmente divorciados y que su conciencia no la dejaba tranquila. Además, Savannah había hecho algo similar con otra amiga recientemente, inventando chismes para causar problemas, y Brianna había decidido que ya era suficiente. Le pedí que me mandara las capturas de pantalla, lo cual hizo de inmediato. También me dijo que estaba dispuesta a testificar o hablar con Ruby, si era necesario. Le di las gracias probablemente como 20 veces, con lágrimas en los ojos, porque finalmente tenía pruebas. Finalmente podía demostrar que yo había dicho la verdad todo el tiempo. Esa misma noche, le mandé mensaje a Ruby. Todavía me tenía bloqueado en casi todo, pero encontré una forma de contactarla a través de su correo del trabajo. Le dije que necesitaba verla urgentemente, que tenía prueba de que Savannah había mentido. Al principio no respondió, pero le mandé una de las capturas de pantalla como preview y a los 10 minutos me llamó. Su voz sonaba rota cuando dijo, ¿Dónde conseguiste eso? Le expliqué sobre Brianna, sobre los mensajes, sobre todo. Quedamos en vernos al día siguiente en un café neutral. Cuando llegó se veía terrible, como si no hubiera dormido en semanas. Yo probablemente me veía igual. Le mostré todo, cada mensaje, cada captura de pantalla. Vi cómo su cara pasaba de escepticismo a shock a horror absoluto mientras leía, y entonces empezó a llorar, ese tipo de llanto feo, donde no puedes ni respirar bien. Decía, lo siento una y otra vez, que no podía creer que Savannah le hubiera hecho esto, que no podía creer que ella me había acusado de algo así sin pruebas reales. Le pregunté por qué me había creído tan fácilmente a Savannah y no a mí. Y Ruby me miró con los ojos hinchados y dijo que Savannah había sido tan convincente, que lloró cuando le contó, que dio tantos detalles específicos, que nunca pensó que su mejor amiga podría mentirle sobre algo tan serio. Que sí, mirando hacia atrás podía ver las señales de manipulación, pero que en el momento estaba tan en shock que solo podía procesar la idea de que yo le había sido infiel. Me dijo que quería arreglar las cosas, que podíamos intentarlo de nuevo, que ahora sabía la verdad y que nunca volvería a dudar de mí. Y yo, aunque una parte de mí quería decir que sí, que la amaba y quería recuperar lo que teníamos, no pude, porque la realidad era que ella me había abandonado sin darme el beneficio de la duda. Había elegido la palabra de su amiga sobre la mía, su esposo, sin ninguna prueba concreta, y esa herida era demasiado profunda. Le dije que apreciaba la disculpa, pero que no podía volver con ella, que lo que pasó había destruido mi confianza no solo en Savannah, sino en ella también, que necesitaba estar con alguien que me defendiera cuando otros me atacaran, no con alguien que fuera la primera en creer lo peor de mí. Ruby lloró más, dijo que entendía, pero que por favor no cerrara la puerta permanentemente, que ella iba a trabajar en sí misma y ganarse mi confianza de vuelta. Le dije que el divorcio iba a seguir adelante, que esa parte ya estaba decidida, pero que no le guardaba rencor, y que esperaba que aprendiera de esto. Nos abrazamos antes de irnos, y fue raro, familiar pero doloroso al mismo tiempo. Lo que hice después fue mandarles las capturas de pantalla a todos los amigos mutuos que habían dejado de hablarme o que habían creído la versión de Savannah. La respuesta fue inmediata. Empecé a recibir mensajes de disculpa, de gente diciendo que no podían creer que Savannah hubiera hecho eso, que lamentaban no haberme creído. Algunos hasta me preguntaron si iba a demandarla por difamación, lo cual honestamente consideré, pero al final decidí que no valía la pena el tiempo y la energía emocional. Savannah se enteró rapidísimo de que su mentira había sido expuesta. Según Natasha, otra amiga mutua que me mantenía al tanto, Savannah intentó hacer control de daños, diciendo que los mensajes estaban sacados de contexto, o que había sido un momento de debilidad donde había exagerado las cosas por enojo. Pero nadie le creyó. Literalmente, toda nuestra círculo social la cortó de inmediato. La desinvitaron de grupos, la bloquearon, la excluyeron de todo. A Savannah hizo lo que hacen todas las personas tóxicas cuando las descubren. Se victimizó en redes sociales. Publicó posts vagos sobre cómo la gente no entiende su lado de la historia, sobre cómo está luchando con su salud mental, sobre cómo las verdaderas víctimas nunca son creídas. Pero incluso las personas que no conocían la situación completa podían ver a través de sus manipulaciones.
Los comentarios eran devastadores. Gente básicamente diciéndole que era una mentirosa y una mala persona. Ruby, por su parte, se mudó de vuelta con sus padres. Me enteré por Natasha que su mamá estaba furiosa con ella, no solo por haber destruido su matrimonio por las mentiras de una amiga, sino por haber sido tan ciega a la manipulación de Savannah durante todos esos años. Ruby también perdió algunas amistades en el proceso, gente que sentía que había sido cómplice de los ataques de Savannah contra mí. Lo más satisfactorio, aunque sé que suena vengativo, fue enterarme de que Savannah perdió su trabajo. Trabajaba en marketing para una empresa mediana aquí en Denver, y aparentemente empezó a tener el mismo tipo de drama en su oficina que causaba en su vida personal. Fabricó alguna historia sobre un compañero de trabajo, similar a lo que me hizo a mí, pero esta vez el compañero tenía pruebas de que estaba mintiendo desde el principio. La empresa la despidió por crear un ambiente de trabajo tóxico. Natasha también me contó algo que casi me da lástima. Casi. Ruby intentó contactar a Savannah como un mes después de que todo explotó. No para reconciliarse o disculparse, sino para gritarle básicamente, para decirle que había arruinado su vida, y Savannah, en lugar de mostrar algún tipo de remordimiento, le dijo que ella se lo había buscado por elegirme a mí sobre su amistad, que si Ruby hubiera sido una verdadera amiga me habría dejado desde que Savannah se quejó de mí la primera vez. Que todo esto era culpa de Ruby por no tener sus prioridades correctas. Eso fue el final definitivo de su amistad. El divorcio se finalizó en febrero de este año. Fue simple porque no teníamos hijos. Y dividimos los bienes equitativamente. Ruby no peleó por nada. Creo que el remordimiento era demasiado fuerte. Me quedé con el departamento. Ella se quedó con el carro que ya estaba a su nombre, esa onda. Ahora, varios meses después, estoy en un lugar mucho mejor. Todavía estoy procesando todo. No voy a mentir y decir que estoy perfectamente bien, pero estoy sanando. Empecé terapia, que me ha ayudado bastante a procesar la traición y la injusticia de todo. He estado saliendo con alguien nuevo. Nada serio todavía, pero es bonito sentir que puedo confiar de nuevo. Ruby me mandó un mensaje hace como un mes, solo para ver cómo estaba. Le respondí brevemente. Nada de profundidad, solo que estaba bien y que esperaba que ella también. No sé si algún día podremos ser amigos, o si quiero eso siquiera. Parte de mí extraña lo que teníamos, pero la persona con la que me casé no es la misma que me abandonó por las mentiras de su amiga. Savannah, según el último chisme que escuché, se mudó a Colorado Springs para empezar de cero. Supongo que quemar todos tus puentes en una ciudad eventualmente te fuerza a buscar nuevas víctimas en otro lugar. No siento satisfacción por su caída, honestamente. Solo siento cansancio de que gente como ella exista y pueda causar tanto daño sin consecuencias reales hasta que finalmente alguien las expone. Lo que más me molesta de todo esto, cuando lo pienso en las noches cuando no puedo dormir, es que Savannah nunca admitió lo que hizo. Nunca se disculpó. Nunca mostró remordimiento. En su mente ella es la víctima. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Y Ruby, aunque se disculpó y claramente está arrepentida, tomó una decisión que no tiene vuelta atrás. Eligió creer una mentira sobre mí sin cuestionarla realmente. Y eso dice algo sobre nuestra relación que no puedo simplemente olvidar, pero supongo que así es la vida, ¿no? A veces, las personas que pensamos que nos conocen mejor nos dan la espalda cuando más necesitamos que confíen en nosotros. A veces, las amistades tóxicas son más fuertes que los matrimonios. Y a veces la verdad eventualmente sale a la luz, aunque llegue demasiado tarde para salvar lo que se perdió. Al menos ahora todos saben que yo dije la verdad desde el principio. Al menos tengo esa vindicación. Y aunque no arregla mi matrimonio, aunque no borra los meses de dolor y soledad, es algo. Es suficiente para seguir adelante y construir algo nuevo, algo mejor, sin personas como Savannah envenenando mi vida desde adentro.